Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Bueno, con todas estas explicaciones, doctor, aquí ya podemos delimitar exactamente las funciones del riñón para el organismo y la importancia de que este órgano se mantenga sano para proyectar la vida. Bueno, como yo le decía del pH, por ejemplo, para decirle una de las cosas de la que una persona más fácil puede morir, el pH es algo maravilloso. Como le dije, era la concentración de 1 de bicarbonato dentro de la sangre sobre 20, perdón, de 1 de hidrógeno sobre la sangre sobre 20 de bicarbonato. Ese control lo tienen los pulmones y los riñones. Miren cómo, brevemente, si me ponen atención, lo van a entender. Cuando el oxígeno llega al pulmón, hay un espacio que se llama espacio de Reed, donde por el alvéolo el oxígeno pasa y se monta en un capilar arterial, que en este caso esa capilar le lleva la sangre oxigenada al pulmón, perdón, al corazón. El corazón la manda a todo el cuerpo y allá en todo el cuerpo las células cogen el oxígeno, lo transforman en energía más CO2. Ese CO2 sale de la célula, se monta otra vez en el glóbulo rojo, pero solamente se monta un 20%. En ocasiones, si es muy de pronto, puede llamarse hasta un 30%. Ese 30% que se monta llega de nuevo al pulmón y se elimina por la respiración. Eso que botamos, eso que exhalamos, es CO2 de ese trabajo. Pero el 70 al 80% de CO2 se quedó en el glóbulo rojo, se juntó con el agua que tenía el glóbulo rojo y formó ácido carbónico. Es una palabra medio rara, ácido carbónico, ¿verdad? Ese ácido carbónico llega al riñón y se desdobla en hidrógeno y bicarbonato. ¿Se acuerdan que el hidrógeno era lo que 1 de hidrógeno sobre 20 de bicarbonato para que el pH sea 7.4? En el riñón, ese hidrógeno, si hay una relación mayor de hidrógeno que de relación de 1 a 20 que de bicarbonato, el riñón dice, no, tú no me sirves, y elimina el hidrógeno y reabsorbe el bicarbonato para que el pH se normalice de nuevo. Sin embargo, si es al revés, si hay más bicarbonato que hidrógeno, no deja ir el hidrógeno, lo coge y elimina el bicarbonato para que el pH otra vez se empareje de 20 de bicarbonato debajo de 1 de hidrógeno. Así mantenemos el pH gracias a los riñones. Si usted no entendió, a mí me dio mucho trabajo entenderlo, no se crea. El asunto es que el riñón elimina o absorbe hidrógenos o bicarbonato dependiendo de cómo está el pH. Y por eso el alcalosis metabólica o la acidosis metabólica, que tiene que ver con los riñones, es más largo el proceso de estabilización. En los pulmones, si hay alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria, el asunto se hace rápido. Una mujer con una crisis histérica que comienza a respirar rapidísimo, rapidísimo, a eliminar más CO2 de la cuenta, va a entrar en alcalosis respiratoria y uno le pone una fundita ahí, en 2 minutos ella volviendo a coger el mismo aire que botaba, vuelve, se normaliza todo, pero el riñón dura mucho tiempo. Por lo tanto, esa función del riñón es un poquito más lenta para controlar el pH. Ya le he hablado de 2, lo que hace cuando hay anemia, que libera eritropoyetina para que los huesos produzcan, en la médula ósea, produzcan glóbulos rojos. Le hablé ahora del pH, le voy a hablar ahora de la eliminación de sustancias de desecho. Si ojalá me pudieran poner la nefrona aquí para yo explicarle cómo es que él hace la filtración, porque es muy interesante saber cómo los riñones producen la orina. Esa orina se produce en la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Si yo le preguntara a usted, amigo, después, ahora mismo, ¿cómo que se llama la unidad funcional del riñón? ¿Qué usted diría? La nefrona, ¿verdad? Nefrona. Cada riñón tiene 1.200.000 nefronas. Por lo tanto, la sumatoria de los 2 riñones, sabemos entonces que tenemos cerca de 2 millones y medio de nefronas produciendo orina.
¿Cómo la produce? Miren, la nefrona tiene un glomérulo que se continúa con un túbulo, un tubito, que se llama túbulo contorneado proximal, asa de Henle, que entra hasta la médula, todos los glomérulos están en la corteza, entra a la médula y luego asciende el asa de Henle en el túbulo contorneado distal y luego va a la pelvis donde se juntan toditos a llenarlo de orina. Ese glomérulo que les mencioné filtra la sangre que entra al glomérulo. Por unos capilaritos sale todo lo que quepa por ese capilarito como un guayo. Mírenlo ahí. Ahí ustedes, esos rojos que ustedes ven, arriba, esa cosita pequeña arriba, que está entre rojo y amarillo, ese es un glomérulo. Y por ahí ven como entra una arteria que se llama aferente y sale otra arteria que se llama eferente. Esa arteria aferente tiene unos guayitos por donde sale todos los líquidos que puedan caber de 7 micras para abajo. Ahí sale agua, sodio, salen a veces la urea, a veces no, cuando están en buenos niveles la urea y la creatinina. Y si el azúcar está por encima de 200 miligramos, una gente diabética, entonces va a salir azúcar también por ahí. Lo que sale de más cae en esos tubos amarillos que ustedes ven. Ese tubo que se mueve mucho, que parece zigzagueando como una carretera con curva, contorneado proximal, entra abajo, hacia abajo, esa cosa amarillo que está entre las redes azules que ustedes ven ahí, esa es el asa de Henle. Y luego que sube, sigue otra vez en unos tubitos contorneados hasta formar ese tubo grueso donde ustedes ven ahí, que ahí se juntan muchos cálices, muchos túbulos contorneados proximales echando la orina en esos cálices. Y ahí se va a la pelvis y sale la orina. ¿Por qué es importante esto? Miren, cuando hay un riñón que se está dañando en el glomérulo, que empieza a abrirse el guayito, el orificio de 7 micras, se pone por ejemplo de 8 micras, empiezan a salir cosas por ahí que no debían de salir. ¿Vieron? ¿Se imaginaron? Por ejemplo, la albúmina, que es una proteína de la sangre, que junto con otras proteínas están en la sangre, la más pequeña de todas las proteínas que están en la sangre es la albúmina. Pues esa es la primera que va a salir, la más pequeña. Por eso dicen, pues tú tienes albúmina. Es porque el glomérulo tuyo, el guayito por donde se filtra la sangre, se está deformando y deja salir albúmina. Y entonces cuando le hacen el examen de orina, se ve el albúmina ahí que tiene, entonces ese paciente tiene ese deterioro del glomérulo. Ese deterioro continuo del glomérulo, cuando una gente está sacando albúmina en el examen de orina todos los días, debe ir al nefrólogo para que el nefrólogo le detenga ese problema. Entonces, esa es una de las cosas por el daño del glomérulo. Otra cosa que puede pasar es que ese glomérulo se le estrechan los vasos o empiece a producir una sustancia que se llama renina, angiotensina, y haga que la presión arterial suba sin motivo alguno. Es decir, que eso se llama una hipertensión renovascular, una hipertensión dependiente del riñón, que también es un problema que se presenta por deterioro del glomérulo. Se puede presentar también otras anomalías, sangrados, se pueden presentar litiasis, se pueden presentar tumores en el riñón, se pueden presentar otras malformaciones que también van a dañar el riñón. Y esas son las cosas que tenemos que tener presentes en un riñón para que la vida de ese individuo pueda llegar a feliz término ya a los 90, a los 100 años, con ese riñón funcionando. Doctor, ¿qué tan beneficioso podría ser la ingesta de agua, de mucha agua, sí, para los riñones? Porque hay gente que beben agua descontrolado durante todo el día, y entonces están preocupados porque así como tomaron mucha agua, van a orinar mucho.
Claro ¿Por que qué sí. estoy orinando tanto? Porque toma mucha agua, por Exacto. ejemplo. Eso es interesante Mira, saber. el agua mantiene una osmolaridad del plasma adecuada. Es decir, una concentración del plasma de la sangre adecuada, porque si una sangre está muy concentrada, para filtrarla en el riñón va a haber problemas. Entonces hay dos hormonas que se encargan de ese trabajo dentro del riñón, una que se llama antidiurética y otra que se llama aldosterona. Y entre las dos regulan la salida del agua y del sodio en ese guayito que ahorita le hablábamos. Cuando nosotros no tomamos agua suficiente, o sudamos mucho, o pasamos mucha sed, se concentra la sangre, la osmolaridad de sangre crece y el filtrado glomerular se hace con trabajo. Y eso puede llevar a una producción disminuida de la producción de la orina que tiene que producirse en 24 horas. Es decir, por lo menos debe orinarse 1.200, 1.500 cc mínimo de orina en 24 horas. Si uno no orina una suficiente cantidad, los desechos que se deben de eliminar por la orina se acumulan en el trayecto de excreción desde el riñón hasta la vejiga y se pueden convertir en cálculos. Esa es una de las razones por las que se forman las piedras en verano, en esa época calurosa del año, que llegan muchos pacientes con cálculos renales por falta de agua. Entonces, una de las maneras de cuidar, que ya Julio adelantó la pregunta, una de las maneras de cuidar es tomando líquido abundante, 8 o 10 vasos de agua y todavía hasta más en el día si se ha sudado mucho, si se ha pasado un tiempo de mucho calor. Entonces, una enfermedad de los riñones no podría producir también un descontrol en la frecuencia, en las veces que el paciente orina, porque a veces orina descontrolado y no es porque está ingiriendo mucha agua. Si por ejemplo una persona tiene diabetes, Sí, y pasa una diabetes, el azúcar en sangre pasa de los 250 unidades, va a empezar a filtrar la glucosa por el glomérulo. La glucosa arrastra mucho agua por la osmolaridad, arrastra mucha agua y ese paciente va a orinar más de la cuenta. Es un paciente diabético que está debutando con poliuria por la excreción de azúcar en la orina. Entonces ese paciente va a tener uno de los parámetros de polifagia, poliuria y polidixia que tiene el paciente diabético. Y es porque en el glomérulo se está escapando la glucosa y la glucosa arrastra el agua y lo hace orinar mucho. Otra manera que tenemos de estar orinando mucho no es precisamente porque se produzca mucha orina, sino porque el vaciamiento de la vejiga esté comprometido. Por ejemplo, una vejiga que normalmente coge 500 cc para ir a orinar, por ejemplo, pero tiene una próstata grande y dificulta el vaciado de la orina, el vaciado de la vejiga, y a lo mejor en vez de orinar los 500 cc, orinó 200 y quedaron 300. Esos 200 se van a completar rápido y va a volver a orinar otra vez y se pasa la noche 3 y 4 veces orinando porque precisamente no vació la vejiga completa. Es como si uno tuviera una vejiga pequeñita que se va a llenar más rápido cada vez. Entonces esa es otra forma de orinar. A otros pacientes le dan diuréticos porque tienen la presión alta y hace que esas sales del diurético salgan por la orina y vacíen el cuerpo de agua para que el corazón pueda mover mejor los líquidos en el organismo porque tenía exceso de líquido, tenía edema, una serie de cosas y por eso le dan algo de diurético y también va a orinar mucho. Al regreso estaremos hablando de ese problema que se presenta en los pacientes con cálculos renales y piedras en los riñones. Cálculo y piedra es lo mismo. Bueno, pero los cálculos son pequeñitas, son como arenitas. Bueno, y la piedra si ya tú lo ves así, pero el cálculo es una piedra, más grande o más pequeña, pero es una piedra. Efectivamente. Está bien. Regresamos en breve. Por ahí estamos.